Y ahora nos vamos a ir a Ucrania en contacto con Carolina Moroso y con todo el equipo de Todo Noticias que está trabajando desde allí para que nos cuenten cómo están viviendo este triste aniversario, ¿no? Sí, ayer con mucha... escuchábamos detonaciones, veíamos la acción allí en la zona más caliente del conflicto. Ahora nuestro equipo dirigiéndose hacia Kiev. Hola, Caro, buen día. Hola. Hola Nuria, hola Santi, ¿cómo están? Bueno, y después de lo que fue ayer una jornada en las inmediaciones de Bakhmut, ¿no? En la zona más caliente, en el frente, nos trasladamos a Dnipro. Dnipro es una ciudad que queda al sureste de Kiev, para ubicarla en el mapa de Ucrania, una ciudad importantísima, fue centro logístico en la guerra del Donbass. Es realmente una ciudad muy importante que ha sufrido asedios. Les diría uno de los más resonantes, porque fue uno de los más mortíferos ataques a objetivos civiles. Se dio en el mes de enero en Dnipro. Nosotros estuvimos allí ayer conversando con una sobreviviente y ahora nos estamos dirigiendo, como bien decías vos, Santi, a Kiev, en una Ucrania que, como lo hemos contado en reiteradas salidas, ha resistido, pero no sin un costo enorme, tanto para la vida de muchísimas personas que han perdido a gente que aman, que han tenido que desplazarse de las zonas más calientes, millones de personas desplazadas interna y externamente en Ucrania, ¿no? Hay desplazados hacia el oeste y hay desplazados que se han ido a distintos puntos, ¿no? Principalmente a Polonia. Polonia ha recibido el flujo más grande. A esto se le suma una enorme, titánica tarea de reconstrucción que va a tener que hacer Ucrania en su infraestructura crítica, estratégica, mejor dicho, y también, por supuesto, en la reparación de todos los daños a estos objetivos civiles que han sido constantemente dañados. Nosotros hicimos un corredor de los pueblos que fueron ocupados durante meses y que fueron luego liberados, ¿no? Yendo desde Kharkiv hacia Kramatorsk. Ves realmente esa ruta de la liberación, que es también la ruta de la devastación, y te preguntás, bueno, ¿cuánto va a tomar la reconstrucción de todo esto, ¿no? Más allá del trauma indecible que han significado esos meses para muchísima gente. Sí, veíamos las manifestaciones que hubo ayer en un montón de ciudades del mundo, hubo acá en Buenos Aires, hubo en varios lados, todos solidarizándose con la situación en Ucrania, mientras que de pronto terminó la reunión del G20 de los ministros de Economía, pero no llegaron a un acuerdo para poner en un comunicado conjunto la condena a lo que está pasando allí en Ucrania. Y son las cosas que pasan en este mundo, ¿no? Con algunas potencias alineadas hacia cierta inclinación. Rusia y China en concreto fueron los que objetaron esa expresión, ¿no? que hubiera sido importante para poner una palabra oficial, ¿no? Alrededor de este conflicto. Sí, y por supuesto también hay cuestiones muy críticas que tienen que ver con los efectos colaterales o los puntos colaterales que toca la guerra, que son el abastecimiento de energía, el abastecimiento de alimentos. Por supuesto, este es un punto crítico, ¿no? Recuerdo que cuando circulaban incluso mensajes, ¿no? De el invierno está llegando, ¿no? Casi como advertencia de, bueno, ¿hasta cuánto va a resistir Europa la dureza en el aislamiento a Rusia, ¿no? Justamente por lo que significa el abastecimiento energético. Bueno, claramente la guerra tiene un impacto enorme, ¿no? Es mucho más allá de lo que, por supuesto, vemos en territorio ucraniano, que es la devastación total y la desolación, y es el pueblo ucraniano víctima de una agresión que de verdad, Santi y Nuria, es demoledor verlo, ¿no? y sentirlo una vez que estás aquí, ¿no? Y además entendiendo que a lo que está apuntando Rusia es una guerra de desgaste, ¿no? Ya es una guerra prolongada, con lo cual es una guerra de desgaste que, por supuesto, pone en la posición de desventaja al país agredido, ¿no? Sí. El país agredido es Ucrania. Sí, y además lo que vos observás, porque ahora te hablaban del plan de paz de China, de la propuesta que hizo China para un plan de paz que le propuso a Rusia, y en realidad cuando vos lees la propuesta de China es lo mismo que dice Rusia, ¿no? Que Ucrania desmilitarice las zonas que están invadidas por Rusia
y que reconozca que esas tierras y que esas ciudades y que esas comunidades que son ucranianas las reconozca como rusas. Eso no es un plan de paz, digamos, eso es el reconocimiento al invasor. Con Francia queriendo mediar desde el principio, Macron reuniéndose en aquella mesa larga, ahora también con conversaciones con China. Bueno, no solamente lo que pase ahí, sino digo, es un tablero internacional y sobre todo europeo que trata de acomodarse. Sí, absolutamente un tablero que trata de acomodarse, pero en el medio hubo un país que resistió. Sí. Y que resistió sorprendiendo al mundo. Y te diría que quienes le adjudican la explicación al abastecimiento militar que ha recibido por parte de Occidente, que es innegable que ha recibido de manera bastante constante Ucrania, quienes adjudican esa resistencia a ese apoyo de Occidente realmente se están entender la idiosincrasia ucraniana y lo que se juega para los ucranianos aquí. Han resistido y han resistido mucho, lo cual también les ha reafirmado una posición, que es una frase que se lee mucho y pido disculpas si lo estoy pronunciando mal, pero es "Se budu Ucraina", todo será Ucrania. Todo será Ucrania y todo es todo, incluida la península de Crimea, anexada ilegalmente. Todo será Ucrania y ellos te lo repiten, ¿no? Y bueno, me parece que hay algo que se juega ahí que tiene que ver con la reivindicación de la integridad territorial, que no es ni más ni menos que decir nosotros somos un país soberano, nosotros queremos mirar al mundo o identificarnos con el mundo con el que nos queremos identificar, en este caso mirando más hacia Europa que a la autocracia que tienen al lado, y ese es el derecho de una nación soberana, ¿no? Claro. Eso es en definitiva lo que está en juego aquí, ¿no? Por eso también es mucho más que Ucrania lo que se juega, es un sistema de valores también. Sí. ¿Qué es lo que esperan encontrar? Están dirigiéndose a la capital, Caro, buscando testimonios, buscando encontrar más información alrededor del conflicto. Sí, así es. Estamos volviendo a Kiev. Nosotros estuvimos recorriendo mucho la región de Kiev ya. Finalizando nuestra cobertura, pero vamos a estar allí haciendo un balance, recogiendo testimonios y haciendo un balance de lo que han sido nuestros días en Ucrania. Estuvimos en Kiev, en la región de Kiev, Irpin, Bucha, zonas que fueron muy devastadas, Hostomel, donde nos encontramos básicamente con, sí, te diría con una escena horrorosa, ¿no? De un pueblo que quedó arrasado y suspendido allí, muy cerca de la capital de Kiev. En Kharkiv, en el corredor de los pueblos que fueron liberados. Y me parece que tenemos, y le pido disculpas a la producción si me estoy apresurando, sí, pero creo que tenemos un informe para compartir sobre esa ruta de la liberación. Bueno, pudimos allí ver, por ejemplo, el registro de las fosas comunes que se encontraron, porque aquí hay un capítulo horroroso en esta guerra. Toda la guerra es horrorosa en sí misma, pero que tiene que ver con los crímenes de guerra. Y bueno, luego fuimos a Kramatorsk, nos acercamos al frente de Bakhmut y ahora estamos, luego de haber pasado por Dnipro, seguramente estaremos compartiendo algo de lo que hicimos en Dnipro con ese testimonio de una vecina de este edificio arrasado. Luego de eso, ya volviendo a Kiev para emprender la vuelta a la Argentina, pero no sin antes hacer un balance de lo que ha significado esta cobertura del año de esta invasión a gran escala, de esta guerra absolutamente atroz. Vamos a compartir, Caro, el informe en la ruta de la liberación. Fíjense ustedes lo que es esa imagen de esta suerte de cráter que genera en medio de un edificio residencial y esa vida arrancada y un placar donde hay libros, donde hay una historia que queda trunca por la devastación de la guerra. Una de tantas historias que quedan truncas. ¿Cómo fueron los días de la ocupación? Ну, я ж не був тут во время окупації, я виїхав. ¿Y qué se vivió aquí en Izium? Хто по-разному розказує. І хреново відносилися. В основному хреново, погано відносилися. Esto implicó incluso civiles asesinados. Ну, багато, да. ¿Cómo se vive en esta región ahora? Звісно, возвращаються. Магазини почали працювати, інтернет є.
Este es un pueblo en el cual, fíjense, se han perpetrado ataques en todo el pueblo. Te diría que casi la totalidad de la infraestructura, eso que están viendo enfrente es la sede del municipio, esa es una policlínica, está totalmente destruido y ha sido evacuado. Como sabemos, hay alarmas también que se están escuchando en distintos puntos de la provincia, digamos lo que sería la provincia, la región de Kharkiv Oblast. Al parecer el punto más crítico no sería puntualmente Izium, pero ya se están escuchando las sirenas por algo que han advertido en las cercanías del pueblo. Ahora es nuestra fortaleza estos territorios. Estos territorios son la fortaleza de Ucrania, por eso fue importante la recuperación y es importante mantener estos territorios. ¿Tienen miedo de lo que puede pasar de cara a mañana? Я думаю, що наші не допустять. En esta zona de bosques, en el pueblo de Izium, un pueblo que estuvo ocupado por las fuerzas rusas durante varios meses, se encontraron fosas comunes. Hay quienes llaman a este lugar la otra Bucha, justamente por las atrocidades que significaron los hallazgos en este lugar. Sasha, ¿qué encontraron aquí en Izium? En Izium encontraron fosas comunes de gente caída aquí, en esta ciudad. Están identificando a algunos de esos cuerpos, otros están en proceso de identificación. Sí, están exhumando a los cuerpos para hacer investigación, para identificar personalidad y en qué forma murieron, si hay lugar para crímenes militares o no. ¿Crees que estos pueblos se van a poder reconstruir? Porque lo vemos todo destruido. Algún día sí, pero primero tenemos que tener victoria. Se va a poder reconstruir, pero cuando tengamos la victoria, decía allí el testimonio, Caro. Sí, así es. Sasha, que es nuestra guía local, ha sido clave también para entender, en muchos casos también en la traducción y en la interpretación, en esa Ucrania profunda, pero también para entender lo que está en juego y cuál es la alternativa para los ucranianos. La única alternativa es la victoria, Sí. porque está en juego esta reivindicación que te decía, ¿no? Y en la integridad, en pelear por la integridad territorial, están peleando por su soberanía y por la libertad de elegir a qué mundo pertenecer. Más allá de eso, por supuesto, con este capítulo, ¿no?, que se abre, las fosas, nosotros también pudimos estar en Bucha, ¿no?, donde se encontraron fosas detrás de una iglesia. Hablamos con ese sacerdote, no sé si recuerdan el testimonio de la semana, pero era muy impresionante, ¿no?, cuando hablaba de la idea del perdón y decía, espacio para el perdón siempre hay, pero primero el agresor se tiene que arrepentir. Entonces hay una demanda también de Ucrania sobre la comunidad internacional para hacer que Rusia rinda cuentas por estas atrocidades que se han registrado en distintos puntos del territorio, ¿no? Claro, vos estuviste al principio, ya hace un año, y volvés ahora. Ese espíritu de los ucranianos, de esto de es Ucrania, todo es Ucrania. ¿Lo sentís igual desde el primer día ahora o sentís que algo ha cambiado en el espíritu de los ucranianos? Mira, Nuria, más. Lo siento más fuerte ahora, porque en aquellos primeros días había algo que tenía que ver con el miedo que se respiraba, con la incertidumbre total, con las millones de personas que estaban huyendo, con, obviamente una situación absolutamente desesperante, ¿no? Ese éxodo de las mujeres solas y los niñitos en las rutas. La situación era realmente muy, muy dramática, desesperante y muy signada por el miedo. Hoy no te digo que por supuesto no esté el miedo presente porque las hostilidades continúan y han sido de una brutalidad tremenda, pero hay algo que pasó y que tiene que ver con lo que ha demostrado la resistencia ucraniana, ¿no? Tanto en los frentes de batalla como en la sociedad civil. Se han articulado mecanismos para que cada uno repiense su lugar en la sociedad para poder aportar a esa resistencia. Entonces un empresario
pone a disposición la logística de su empresa para abastecer al ejército. Una maestra es voluntaria, una joven que daba clases de esquí hoy le lleva medicamentos a los soldados en un frente cercano a la localidad en la que vive. Todas historias te estoy contando que me vienen a la mente ahora, historias concretas. Eso me parece que de alguna manera ha fortalecido ese sentimiento y ha fortalecido la convicción de que no quieren ceder su integridad territorial porque no quieren ceder soberanía.